Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Pueden decir ustedes que la llegada de personas ajenas a una ciudad siempre es motivo de interés para aquellos que ya viven en ese lugar. Esto ocurre en Veracruz, que a pesar de ser un puerto internacional, por ahí se sale y se entra de México de ser en el siglo XIX. Curiosidad entre aquellos que bajaban de los barcos. Resulta que en el siglo XX, no tan lejos, hace apenas 100 años, un poco más, una hermosa y fina mujer llegó a Veracruz junto a su esposo. Decían ellos que eran de la nobleza española. Él un conde. Nadie quizás imaginaría que aquella pareja sería una pareja de leyenda. Los esposos, pues, llegando a Veracruz, se establecieron en una lujosa mansión cercana a lo que eran las inmediaciones del puerto. Por los negocios del señor, el conde viajaba mucho y la gente se empezó a dar cuenta de que la esposa llevaba una vida libertina. Así es, se rumoraba. Hacía grandes fiestas y siempre tenía uno al que trataba con deferencia. Un invitado especial, un visitante atractivo, un hombre encantador. Cuando los demás invitados se iban, ella cometía adulterio con su hombre elegido. Y se rumoraba y se decía que todos aquellos hombres que pasaban la noche con la condesa, pues nunca volvían a ser vistos. ¿Sería que escapaban, huían de la pena, de la vergüenza? Era usual que aquella mujer no se quedaba en Veracruz, sino que salía y que visitaba a una bruja. La condesa no podía concebir un hijo, lo cual era uno de sus más grandes deseos. Y por eso acudía a una de esas brujas para romper aquel supuesto maleficio que le impedía poder otorgar la vida. Y eso hacía recurrir a prácticas oscuras y diabólicas. En eso pasaban los días y las semanas. Resulta que la condesa de Malibrán se pudo embarazar, pero el parto fue terriblemente complicado y doloroso. Parece que dio a luz a un bebé varón, pero en vez de que ella se regocijara de alegría, se llenó de vergüenza en cuanto lo vio, pues el hijo había nacido con ciertas deformidades, pues que no eran del gusto de la madre. Y convencida ella de que su hijo era un monstruo, no lo presentó en sociedad, lo tenía oculto, lo tenía encerrado. Como sea, el marido iba y venía, se quedaba pocos días. La gente en Veracruz, algunos le comentaban, pero él no creía que su esposa fuera de una infidelidad tal como se la comentaban. Y ella mantenía su vida de fiestas y lujuria. Eso sí, se decía, hasta que un día el marido canceló uno de sus viajes de trabajo y llegó varios días antes de lo previsto. Así es que cuando éste abrió las puertas de la mansión, se llevó
una sorpresa terrible. Porque primero no se había dado cuenta de las deformidades del niño, ella siempre lo tenía muy guardadito. Y encontró un sirviente con el bebé entre los brazos. Y vio cómo estaba aquel niño, pequeño, deforme. El enojo le subió. Cuando fue a buscar a su esposa, la encontró en brazos de otro hombre. Lleno de celos y rabia, aquel hombre le quitó la vida al amante mientras gritaba: su esposa. Lo ahorcó. Pero después le ordenó al criado que aventara aquel cuerpo a un pozo lleno de cocodrilos que estaba dentro de la propiedad. Fijándose en ese pozo, había más huesos. Es decir, ahí estaban siendo arrojados los amantes. El sirviente confesó que ellos no solo serían los únicos cuerpos que habría en el pozo. La condesa brutalmente removía la vida de todos sus amantes y luego se encargaba de desaparecerlos, lanzándolos al cocodrilo. Se aliaron el conde y el sirviente para deshacerse de los cuerpos. Y de una vez a la mujer infiel fue arrojada a las profundidades para ser devorada por los animales. Y se oyeron gritos y lamentos. Resonaban hasta aquella casa desde aquel terreno. Se volvió loco el conde y dicen que por las noches caminaba por Veracruz y gritaba: justicia, justicia, que muera la condesa de Malibran. Justicia, justicia, que muera la condesa de Malibran. Han pasado 100 años y la leyenda permanece. Algunos dicen que no es el conde el que camina, sino la condesa, deambulando por el pueblo de Veracruz, por la ciudad ahora grandísima. Y al pasar la medianoche, se pueden escuchar sus escalofriantes lamentos y el llanto de su bebé. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos la próxima semana.